Hola, muy bienvenidos al Mostrador, a una nueva semana política. Hoy estamos todos uniformados de negro, veo. Hola, Marco Moreno, analista político, muy bienvenido. Muchas gracias, Federico, Héctor, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días Héctor, nuestro editor general. Oye, Hola, ¿qué les hola. parece que Aunque esto de estar de negro no es luto, ¿ah? Simplemente digamos una coincidencia fue una monocromática. coincidencia? Hagamos el punto de que no nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo y no estamos de luto. Así que... Exacto. Oye, ¿qué te parece, Marco, que nos hagas un pequeño síntesis de tu interpretación del discurso de ayer del presidente, su última cuenta anual? Hoy día publicaste una muy buena columna en el Mostrador que sugiero leerla, pero interactuemos un poquito sobre ello y después nos vamos a otros temas. Marco. Bueno, efectivamente lo que queda de la cuenta pública es toda la polémica que se ha generado, ¿no es cierto?, por este anuncio del presidente de colocarle urgencia a un proyecto que lleva 4 años discutiéndose en el Congreso, ¿no es cierto?, del matrimonio igualitario, ¿no? Después de todo lo que dijo, la hora y media, ¿no es cierto?, eso ha sido el tema. Y yo creo que fue eso lo que buscó el presidente, tal como ustedes, ¿no es cierto?, señalaban en una nota hoy día en el Mostrador, de que en su primer gobierno había sido el tema de los cómplices pasivos, ¿no? Lo que le permite un poco ser recordado durante esa primera administración. En esta segunda administración lo que buscó el presidente, ¿no es cierto?, es a través de este movimiento táctico de poner en la discusión, colocarle urgencia a un proyecto, el que probablemente también en la historia, ¿no es cierto?, recuerde su gobierno como aquel en que se impulsó esta iniciativa. Digo que se impulsó porque no sabemos si se va a aprobar, ¿no? Federico aquí es el abogado del grupo, pero colocarle urgencia a un proyecto es para que se tramite o se termine su tramitación en 30 días. No quiere decir que el proyecto se vaya a resolver ahora, ¿no? Y por lo tanto, en algún momento podría cambiarle la urgencia al proyecto. Yo escuchaba ayer al ministro de la Secretaría General de la Presidencia que decía que iba a conversar con el presidente de la Comisión de Constitución para poner esto en tabla. Habían otros proyectos, ¿no?, que están en discusión, por lo tanto, tampoco hay que creer que esto está completamente resuelto. No sabemos cómo se van a comportar los parlamentarios oficialistas, muchos de ellos han sido críticos con la iniciativa, ¿no es cierto? Y por lo tanto es un pronóstico reservado lo que vaya a pasar con la tramitación final de este tema. Pero finalmente el presidente consiguió su objetivo, ¿no? Hemos conversado muchas veces en este mismo espacio sobre el estilo del presidente, que es jugar, ¿no es cierto?, en el límite, especulando, moviéndose en movimientos fundamentalmente tácticos, no estratégicos, y lo que consiguió fue eso, ¿no? Un movimiento táctico que le permite instalar la conversación sobre este tema, el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual, ¿no? Y desviar la atención de las otras cuestiones que son fundamentales para el país. Por eso que toca lo táctico, pero no el resto de los problemas fundamentales de la sociedad chilena, como son los referidos, ¿no es cierto?, a la crisis social y económica gatillada por la pandemia, la agenda de los mínimos comunes, los conflictos que tiene, ¿no es cierto?, con la oposición en el Congreso. Por lo tanto, el movimiento del presidente lo que buscaba era un giro táctico, ¿no es cierto?, para instalar una conversación distinta en la agenda, y hasta ahora lo ha conseguido, porque efectivamente tanto el revuelo interno que ha producido en el sector más conservador del oficialismo, ¿no es cierto?, que está planteando una crítica al modo de actuar del presidente Sebastián Piñera, y por otra parte, ¿no es cierto?, la conversación que está instalada hoy día en la opinión pública respecto a este tema, hablan, ¿no es cierto?, de que a lo menos en eso, ¿no es cierto?, que fue lo único que quedó de la cuenta, él consiguió su objetivo, ¿no? De alguna manera hizo un giro, cambió en cierta manera, ¿no es cierto?, el eje de la conversación, la instala hoy día respecto de este punto que, siendo importante, evidentemente no es el más fundamental para la situación de millones de chilenas y chilenos que hoy día están en una situación muy compleja producto de la crisis económica y social que está generando la pandemia. Buenos puntos, Marco, y claro, tapa el hecho evidente de que no hay programa de gobierno, es decir, pone este punto que no viene, y ahí viene una paradoja, ¿no? Que si es recordado su segundo gobierno
este matrimonio igualitario, este matrimonio entre homosexuales, que no es de su programa de gobierno y que de hecho el proyecto es de la presidenta Bachelet. Sería doblemente paradójico, pienso yo. Ahora vamos a ver qué pasa, porque como bien dices tú, con solo poner urgencia no es garantía de aprobación. Es decir, hay que hacerle seguimiento, el gobierno tiene que estar encima, ayudar a armar los consensos, los foros. Si no se alcanzan 30 días, hay que volverle a poner urgencia. Hay distintos tipos de urgencia, algunas que son incluso discusión inmediata, no, nada se dijo en el detalle, pero logró, claro, el objetivo que no sabemos si va a ser ave de paso de unas pocas horas o si va a ser más permanente, logró el objetivo de poner algo en la agenda. Si el gobierno estaba ausente desde hace mucho, ¿no? No ponía un tema en la agenda, sino que iba siempre detrás, llegando tarde. Por ese lado, por lo menos un éxito puntual, de, si lo pensaron como estrategia, y es evidente que se les ocurrió al final, porque no lo consensuaron ni con su pacto de gobierno, ni siquiera gente, nosotros hemos reportado, ni siquiera gente cercana a la moneda supo. Es decir, fue como, casi como que se le ocurrió en el auto camino al Congreso, bien particular nuestro presidente de la República, ¿no? Héctor Cosio. Sí, yo creo que primero, digamos, del punto de vista, digamos, de las libertades y del contexto que nos toca vivir hoy día, bienvenido sea, digamos, este tipo de urgencias y iniciativas que nos permiten avanzar en algo tan, digamos, cívico y tan contemporáneo como es, digamos, el matrimonio homosexual. O sea, bienvenido, digamos, primero, digamos, que este tipo de iniciativa. Ahora, hay varios elementos. Esto, digamos, de que es una maniobra táctica de última hora, eso es evidente. Generalmente en las cuentas públicas, los periodistas, y como la gente sepa también, recibimos, y no solo los periodistas, los políticos también, recibimos con cierta antelación el discurso del presidente para poder seguir y para poder desarrollar nuestro trabajo de manera, digamos, oportuna y rápida. Esta vez fue una excepción. Eran las 15 horas, había comenzado el discurso presidencial y no había discurso. Empezaron a circular varios discursos con modificaciones. Esto no es la primera vez que ocurre, pero siempre ocurre antes y ahora ocurre ex post. Entonces uno podría adelantar que hubo una voluntad explícita de no generar polémica sino hasta el momento en que ésta se produjera. Eso es uno. Lo segundo es que, y ahí yo coincido con Marco, esto es una maniobra táctica, no estratégica, porque pretender que el matrimonio igualitario sea el recuerdo por el cual quede en el inconsciente colectivo la gestión, la segundo mandato de Piñera, es borrar el estallido social, es borrar la declaración de estamos en guerra. Eso es imposible. Es imposible en términos políticos, es imposible en términos históricos. Por lo tanto, esta es a mi juicio, es una maniobra táctica de última hora que pretende efectivamente mover la agenda, mover, digamos, la discusión del minuto, tapar esto de los mínimos comunes con una maniobra comunicacional. Y respecto de la urgencia, claro, ustedes hablan, digamos, que esto tiene que reponerse, o sea, en el caso de que no logre, digamos, sacarse en 30 días. Pero yo creo que la pregunta que está hoy día pasando es que efectivamente le va a poner esa urgencia. Porque una cosa, y eso lo sabemos también en el presidente Piñera, es que lo que dice no necesariamente es lo que hace. Entonces, él anuncia que va a hacer algo, pero ese algo no sabemos cuándo lo va a hacer. Entonces, y en este minuto, en donde hace detonar, como nosotros dijimos en la nota, una bomba valórica al interior del espíritu más conservador de Chile Vamos, puede hacer ralentizar eso. Si él buscaba lograr un efecto táctico, comunicacional, de que hoy día todos estemos pensando y estemos conversando acerca de esto, efectivamente lo logra. Ahora, que eso efectivamente se materialice en una urgencia inmediata, no lo sé. Y la senadora Proboste fue muy astuta. Lo primero que dijo, espero que el presidente ponga la urgencia lo más antes posible, de inmediato. Con eso lo está impulsando, decir, a ver, ¿esto es una niñada o es real? Porque claro, si usted le avisa, tírelo al tiro, que lo revisamos y lo sacamos ahora, lo que le provoca un conflicto al interior importante, digamos, en el corazón conservador de Chile Vamos. Y hay una segunda lectura que podría ser interesante también, porque esto repercute directamente en el candidato presidencial de la UDI, en Joaquín Lavín.
Joaquín Lavín siempre ha sido una persona defensora a ultranza, digamos, de su procedencia Opus Dei, de no aceptar el matrimonio igualitario. El matrimonio es un hombre y una mujer. Con eso, con ese tipo, digamos, de aseveraciones muy profundas en su convicción, Lavín logra permear otras aristas, como es la socialdemócrata, y que pone, digamos, con los pelos de punta el sector más conservador, pero en cosas valóricas de esta naturaleza, él logra reunir ese grupo. Ahora se instala una división. Y esa división, ese digamos, como afrenta, como debate que se genera al interior de Chile, vamos, afecta a Joaquín Lavín. Y de alguna manera, ese guante es recogido por Sichel. Entonces uno debería preguntarse también, ¿qué hay de esta maniobra también como segunda derivada de fortalecer de alguna manera el candidato que sabemos que un poco el candidato fáctico de la derecha es Sichel, ¿no? Sichel salió rápidamente a decir que estaba de acuerdo, ¿no? Y Joaquín Lavín quedó atrapado. Entonces, buen punto, sí, sí. Hay varias derivadas ahí. Sí, varias. Bueno, oye, y nos podemos entretener mucho en esto, pero avancemos porque tal como hoy día en tu columna, Marco Moreno, mencionas que cada vez es menos importante esta cuenta pública porque ha cambiado el mundo. Ya no estamos en el mundo analógico, sino que digital, ¿cierto? Explícanos un poquito de eso para la audiencia y algún otro punto que quisieras destacar, anuncio o mención o declaración del presidente en su cuenta pública que valga la pena comentar para que pasemos a otro tema vinculado con la política, por supuesto, nacional, específicamente las elecciones de gobernadores, la segunda vuelta de gobernadores y sus implicancias que tocan en una semana y media más. Marco Moreno. Sí, yo lo que planteo justamente es que en estricto rigor la relevancia de las cuentas públicas dejó de tener la importancia, ¿no es cierto?, que tenía antaño, ¿no? Siempre tenían este aura, este simbolismo de un acto republicano. La gente hace 30 años atrás, seguramente, o antes que se interrumpiera la democracia, ¿no es cierto?, la seguía a través de la radio, a través de los diarios en papel, pero efectivamente ese mundo cambió, como tú dices, Federico, y hoy día, ¿no es cierto?, estamos monitoreando permanentemente lo que están haciendo los gobiernos, no tenemos que esperar un año o esperar 4 años, ¿no es cierto?, en el caso de Chile para hacer una evaluación sobre la gestión del gobierno. Por lo tanto, es bien irrelevante y por eso que el presidente buscó, ¿no es cierto?, algún hecho, lo que comentábamos recién del matrimonio igualitario, para poder, ¿no es cierto?, instalar comunicacionalmente, ¿no?, lo que fue la cuenta pública. De la cuenta solo va quedando eso. A mí me gustaría agregar un segundo elemento, Federico, que es bien importante respecto de lo que vamos a hablar de la coalición de los gobernadores, porque de alguna manera el presidente también raya la cancha, ¿no?, en esta cuenta pública respecto de la convención constitucional. Había muchas dudas porque el presidente no sabía cómo entrar a ese debate, ¿no? Y la fórmula que encontró en la cuenta, es decir, que habla a nombre de él como ciudadano. Dice, yo como ciudadano pienso en relación con la convención constitucional lo siguiente, ¿no? No es una hoja en blanco, porque no se va a escribir de cero, hay toda una tradición, hay todo un conjunto de cuestiones. Hay que garantizar determinados derechos, ¿no es cierto?, el derecho a la vida. Hay que respetar, ¿no es cierto?, las reglas del juego. Es decir, el presidente interviene, ¿no?, respecto de una cuestión que ya sabemos, ¿no es cierto?, que debe ser potestad, y así fue definido, ¿no es cierto?, que tienen que definir los convencionales, ¿no? El gobierno de alguna manera está en los hechos interviniendo en los temas de esa convención, ¿no? La convención todavía ni siquiera se instala, ¿no? El 6 de julio, la fecha en que va a quedar instalada la convención, y ya el presidente entonces diciendo que lo hace a título personal, como un ciudadano. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que el presidente no se puede desdoblar. Cuando el presidente habla, cuando dice que piensa que es el tiempo del matrimonio igualitario, cuando dice que piensa que se deben respetar las reglas de los 2/3, cuando dice que no es hoja en blanco, está hablando a nombre del presidente de la República, no está hablando a título personal, ¿no? Y este rasgo de personalismo del presidente también, que es muy nítido en sus dos gobiernos, ¿no?, aparece con mucha claridad aquí. El presidente le raya la cancha, ¿no?, a la convención en un hecho que pasó un poco inadvertido, producto de que el eje de la noticia estaba opuesto más en el tema del matrimonio igualitario, pero hay que tener cuidado con el tema porque eso va a ser otro espacio de tensión
entre los convencionales y el gobierno, ¿no? En este intento del gobierno de tratar de intervenir, especialmente el presidente, de colocar su idea, su visión respecto de ese trabajo. Pero Marco, yo pienso que eso, bueno, es Piñera, ¿no? Él no quiere la irrelevancia, no quiere ser irrelevante. Y mencionó esto, bien dices tú, con esta, oye, claro, no quiere serlo. Claro, porque esto que dijo respecto de la Convención Constitucional, en la práctica, aunque tiene ese tema preocupante que tú mencionas, que es inmiscuirse en algo que no corresponde, aunque lo diga a título de ciudadano, él es presidente de la República. Entonces no debió haberlo hecho, ni siquiera con ese elipsis, ¿no? Sobre todo porque no corta ni pincha nada. Es decir, la convención se va a instalar a principios de julio, más o menos, a él le van a quedar pocos meses, lo que él diga o no diga va a ser completamente irrelevante. Lo importante es que él aporte toda la energía del gobierno para que la convención se pueda instalar, tenga los recursos, tenga las comodidades, etcétera, para hacer su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que esto que tú mencionas, Marco, está bien poner el punto, pero sobre todo el punto desde la perspectiva que es algo que no debió haber hecho, porque además nadie lo va a pescar, es un buen chileno. Es como palabras al viento, ¿no, Marco? Sí, claro. Oye, Esa es la sensación que queda, ¿no? Que intentó él dar a conocer, porque hace tiempo que venía buscando cómo hacerlo, sí, usa esta figura como tú dices, pero claro, no va a tener ningún efecto salvo ni un efecto práctico. Oye, y algo más pero que hay algo, destacar en la... Sí, pero Perdón, hay algo Héctor. de, claro, no tiene ningún efecto práctico, porque además lo que él manifiesta son también cosas que no son grandes diferencias con lo que ya se ha venido conversando, incluso son cosas, digamos, que existen relativamente consenso, pero hay un mensaje que entrega ahí en donde representa a su sector político de manera súper clara en las cosas que él intenta proponer como ciudadano. Cuando habla del derecho a la educación, uno de los temas centrales que va a pasar también en la discusión en la Convención Constitucional es la posición entre dos cosas: la educación como un derecho universal, que es un poco lo que buscan todos, y la educación como una libertad de elección, lo que termina, digamos, por consolidar todo el sistema privado, digamos, de la educación. Y esa es una contienda que va a ser súper dura al interior de la convención, y el presidente lo dice claramente: el derecho a la elección de la educación, lo Claro, que pero legitima, oye, digamos, toda la discusión del lucro en torno a la educación. sí, pero tú comprendí que eso no va a tener ningún efecto. No, Le está haciendo... pero intenta meter No la sé, cuchara. oye, esto es para la galería, ¿no? Oye, Marco Moreno, ¿algo más que destacar en tema de derechos humanos? ¿Algo que comentar antes de que pasemos a los gobernadores? Sí, interesante estas iniciativas para poder efectivamente dotar de mecanismos que permitan asegurar los derechos humanos, el tema de la fiscalía, ¿no es cierto?, de derechos humanos, y ampliar el presupuesto a la institucionalidad que está a cargo de de supervigilar los derechos humanos. Creo que es una buena cosa, ¿no? Los derechos no solamente tienen que declararse, sino que hay que generar las condiciones para hacerlos exigibles, ¿no? Y creo que es un buen paso si es que efectivamente esto puede tener una rápida aprobación, porque va en el sentido de asegurar derechos. Lo último, Federico, sobre la cuenta que me parece interesante es que el rol que jugó Yanna Proboste no pasó tan desapercibido, ¿no es cierto?, en su función institucional. Ella jugó un rol, yo diría, de líder de la oposición, ¿no es cierto?, después de dejar al presidente en la escalinata para que se fuera del Congreso, ¿no?, hizo un punto de prensa con los jefes de comité y de bancada, ¿no es cierto?, detrás de ella, criticando y haciendo precisiones punto por punto, ¿no es cierto?, a los 5, 6 o 8 aspectos claves de la cuenta, ¿no? En un régimen parlamentario, en un sistema parlamentario, eso es lo que hace el líder de la oposición. Y creo que es interesante esa figura que intentó buscar ella, ¿no es cierto?, de asumir ese liderazgo, ¿no? La lideresa de la oposición, en este caso, ¿no es cierto?, haciendo un contrapunto respecto de lo que había sido la posición del Poder Ejecutivo. Me pareció interesante ese tema desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de la imagen, ¿no es cierto?, cómo ella se instala en esta idea, ¿no es cierto?, de asumir ese rol o convertirse en los hechos en la lideresa o en el líder de la oposición. Interesante punto. Sí, sí. Oye, y Héctor Cosio, ¿algo más que agregar respecto de la cuenta? A mí, por ejemplo, me llama Suficiente. Suficiente, no da para más la cuenta, es esto. Ya, No, vámonos en lo que a mí entonces. respecta.
Sí, no, está bien, sí, sí. Oye, porque además yo creo que lo más importante que viene ahora, que tiene que ver con el proceso de descentralización que se va a conversar durante la Convención Constitucional, pero que ya es un proceso en marcha, ¿no? De descentralización, es la elección de los gobernadores, la segunda vuelta de los que no alcanzaron a llegar al 40%. Solo en 3 regiones ya está consolidado quién va a ser gobernador. Podríamos hablar un poquito del perfil de esos 3, y en el resto de las regiones se va a elegir ahora, en una semana y media más, el balotage o la segunda vuelta, que todo indica que puede ser un puntapié inicial a que Chile cambie completamente en su estructura orgánica, administrativa, sin perjuicio de lo que adicionalmente diga después la nueva Constitución. Héctor Cosio. Sí, yo creo que efectivamente, Federico, estamos en un momento que es muy interesante. Una de las preguntas que digamos que preocupan en este minuto, antes de entrar al detalle mismo, digamos, de los gobernadores, es el tema de la participación, ¿no? Yo creo que va a ser súper importante seguir en detalle un poco cuál va a ser definitivamente la participación que va a haber de la ciudadanía en la elección de gobernadores. Desde luego, los que participen, digamos, o sea, va a dar una mayoría y una minoría que va a definir quién va a ser el ganador en las 13 regiones en las que está en disputa la segunda vuelta. Eh, pero, pero es un punto importante la participación, porque también tiene que ver un poco con la legitimidad y tiene que ver también un poco con los debates que van a seguir de manera paralela, como ya lo hemos tratado en otras instancias de este medio, en este caso en la radio, que tiene que ver con un poco también con lo que es el proyecto de reponer el voto obligatorio. Eso como digamos, como anticipo, como entrada, digamos, a una discusión, digamos, y a una noticia, digamos, que se va a generar ya en poco más de una semana. Ahora, el tema de los gobernadores, hay un tema que lo conversé hace poco con un analista, me parece que es como interesante. Junto con dotar, creo que cuando ya tengamos gobernadores electos, con dotar, digamos, de una estructura distinta, empoderar a una autoridad política de regiones, creo que esto va a generar bastante tensión. Yo creo que en los próximos meses podría incluso también complicar al presidente Piñera en los últimos meses. Lo que digo tiene relación con lo siguiente, que los gobernadores, una vez que estén en ejercicio, los gobernadores van a uno presume, digamos, que van a empoderarse de las demandas territoriales de sus regiones. Al empoderarse de las demandas territoriales de sus regiones, van a generar una agenda política de región. Esas agendas políticas particulares que no ha existido. Recordemos que aquí Chile es muy centralista, carece de una autoridad. El intendente era una autoridad directamente elegida por el presidente, respondía al gobierno central. El gobernador no. El gobernador, yo pienso y siento que, digamos, que al tomar estas demandas regionales, al convertirlas en agendas políticas, va a haber una forma de presionar al gobierno. Entonces, lo que podríamos encontrar nosotros de aquí en el futuro es a un grupo de conservadores que podrían hacer alianzas entre ellos. Recordemos también que de todas estas regiones, en términos políticos, de división de fuerzas políticas, la derecha está muy debilitada. Lo más probable, digamos, es que algo saca, va a sacar uno o dos. Incluso existe la posibilidad de que no saque ninguno. Lo que significa que tendríamos una correlación de fuerzas de gobernadores regionales a lo largo de todo el país de izquierda a centroizquierda. Eso va a tensionar desde luego el gobierno central. Y va a tensionar el específico también cuando empiecen, y tal vez una posibilidad, a generarse alianzas entre sectores del país. Por ejemplo, hay un candidato de Antofagasta que probablemente tiene muchas chances de salir electo, que él ya está planteando que una de las primeras cosas que va a ser convocar una especie de gremio de gobernadores del norte, donde hay demandas específicas. Entonces, las demandas territoriales empoderadas en gobernadores regionales que van a pretender montar agendas particulares, agendas de región, van a terminar presionando al gobierno central. Y se va a generar una disputa porque el gobierno central tiene un delegado, tiene alguien que lo representa a él en regiones. Entonces, la disputa que va a empezar a generar esta energía, de alguna manera, que uno puede prever que van a tener los gobernadores regionales, en disputa con el delegado presidencial, va a ser complejo para el gobierno. En especial si la distribución de fuerzas se da como se da en el papel, donde digamos, la derecha va a estar con una representación muy baja. Marco Moreno. Sí, efectivamente yo coincido
con Héctor en el sentido de que lo que vamos a observar una vez electas estas autoridades va a ser una tensión entre el Poder Ejecutivo y estas nuevas autoridades, ¿no? Y seguramente lo que van a hacer los gobernadores y gobernadoras que sean electos en estas 13 regiones que, como Héctor decía, falta por definir, es que van a intentar, junto con esa agenda que van a levantar, presionar para que la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, recoja todas estas, todos estos vacíos que quedaron, ¿no es cierto? Porque sabemos que los gobernadores regionales no disponen de tantas atribuciones como las necesarias para gobernar efectivamente determinados territorios, ¿no? No se le transfirieron un conjunto de facultades necesarias para eso, ¿no? Son muy pocas las que se logró trasladar, ¿no es cierto? Porque otras siguen radicadas, por ejemplo, en la figura del delegado presidencial, ¿no? Este caso que siempre se pone, ¿no es cierto?, cuando hay disturbios en la plaza de armas o cuando hay desórdenes públicos, ¿no es cierto?, en los alrededores de la Plaza de la Dignidad, Plaza Italia. ¿Quién va a resolver eso? ¿No? ¿El gobernador o gobernadora de la región metropolitana o va a ser el delegado presidencial? ¿No? Esa es la atribución de orden y seguridad, todavía está radicada en los delegados, ¿no? Por lo tanto, son ellos los que van a tener que tomar esa determinación. Por lo tanto, creo que entre julio que se instalan estas autoridades y el momento que se instala también la convención, yo creo que va a haber mucha presión para poder, ¿no es cierto?, influir en el sentido de que se puedan traspasar más competencias y atribuciones desde desde el gobierno central a los gobiernos regionales para dotarlos de mayor capacidades, ¿no? Recordemos que Chile es un país todavía muy centralizado, muy concentrado, se han desconcentrado algunas funciones, pero en lo esencial es un país unitario, no tenemos aquí, quizá la convención pueda definir otra cosa, o pasamos, ¿no es cierto?, a un tipo de mayor descentralización, no lo sabemos, por lo tanto, creo que una estrategia de los gobernadores, como decía Héctor, va a ser tratar de influir en la convención para aumentar, ¿no es cierto?, las competencias y las atribuciones que hoy día tiene esta autoridad, que son pocas, ¿no es cierto?, y que quizás sean insuficientes para enfrentar los problemas, ¿no es cierto?, a nivel de los territorios que les va a tocar gobernar. Perfecto. ¿Algo que agregar, Héctor Coso? Bueno, sí. También, digamos, en esto de las agendas regionales, uno podría anticipar ciertos escenarios también de conflicto que podrían empezar a ocurrir y que van a presionar al gobierno. Recordemos que hace algunos años, que coincidió también digamos, que son como los gérmenes que terminaron el estallido social, y estaba la situación de Aysén. Recordemos que esa situación fue muy compleja para el gobierno poder resolver cuando el tema del gas en la región de Aysén tuvo que movilizar a toda la fuerza pública del país a esa zona, se vio casi como un conflicto bélico, recibíamos las noticias de ese entonces. Entonces, ese tipo de cosas que son muy importantes para dentro de las regiones van a ser, digamos, no cabe duda que las agendas políticas de la región. Entonces, vamos a tener, yo creo que es probable que vaya a haber tensión, y que es necesaria también esa tensión, porque de esa tensión es lo que uno se imagina también va a haber una mejor distribución en el futuro, si se da también con la convención, una distribución del poder, porque esas agendas políticas que son regionales son muy sentidas por la población, son muy necesitadas por la población. Entonces, probablemente podamos tener un foco importante ahí en el sur respecto, digamos, de la situación del gas. Podríamos también eventualmente tener agendas políticas que van a presionar al gobierno central en el norte, producto, qué sé yo, de la inmigración, producto de las relaciones diplomáticas transfronterizas. También el tema, por ejemplo, medioambiental, no va a ser solamente resorte digamos, del Ministerio de Medio Ambiente, ni va a ser resorte tampoco de los organismos debilitados como el Servicio digamos, de Evaluación Ambiental, sino que van a tener un carácter también muy empoderado dentro del gobernador. Eso lo podemos ver claramente en lo que va a pasar en Valparaíso, ¿no? Con la llegada, digamos, con una votación absolutamente abrumadora de Rodrigo Mundaca, vocero digamos, y líder del movimiento Modatima. Entonces, vamos a tener, yo creo que en la figura de los gobernadores regionales, discusiones políticas que van a atender, digamos, a levantar esas propias agendas, y lo que me parece muy necesario, igual sano para la política, que no quede todo
nuevamente súper concentrado, digamos, en la región metropolitana. Va a ser un proceso de aprendizaje para todos, porque Chile lleva, desde prácticamente su nacimiento como república independiente, al poco tiempo, ¿no? de independizarse, pasó a ser una república unitaria y centralizada. Así que va a ser un proceso de aprendizaje y enriquecedor como tal, y quizás logremos un país más potente y mejor para todos, ¿no? Marco Moreno, muchas gracias. Héctor Cosio, gracias. Nos vemos la próxima semana política. Nos vemos. Chao, que estés muy bien. Chao, Gracias. chao.